Bueno, hermanos, vamos a ir a la segunda parte de la iglesia Filadelfia. Apocalipsis 3, 7 al 12, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Le dice Jesús a esta iglesia: has guardado la palabra de mi paciencia. Esa es la única que le dice eso. A los demás les dice: has guardado mi palabra, y hasta allí. Pero a esta le dice: has guardado la palabra de mi paciencia. Puede ser entendido, hermanos, como que habían obedecido el mandato del Señor a ser pacientes. ¿A cuántos les gusta tener mucha paciencia? ¿Cuántos disfrutan esperar y esperar y esperar y esperar y esperar y esperar? ¿Sí? No, todos, nadie disfruta eso. Y estos hermanos, el Señor les dice: has guardado la palabra de mi paciencia. Que habían obedecido al mandato del Señor a ser pacientes en medio de la maldad que los acechaba. O también como que habían seguido el ejemplo de Cristo. Pablo le dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, Tesalonicenses 3, 1. Y aquí se menciona textual lo que estamos leyendo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Gloria a Dios. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la palabra y a la paciencia de Cristo. Y a la paciencia de Cristo. Hermanos, también podría ser esperando a que el Señor hiciera justicia con los enemigos que tenían. Hebreos 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hermanos, dice primera de algo: Dios tarda. Primera de Edgardo, capítulo 3, versículo 6, dice: Dios tarda, pero no olvida. Hermanos, y si lo biblializamos un poquito, ¿leyeron eso? El Señor dice: está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Queridos hermanos, el mundo está atenido a que Dios está en una relativa calma todavía. Pero eso no va a ser para siempre, hermanos queridos. No es para siempre. Llegará un día en que esta tierra será juzgada. Será tremendamente juzgada por el Dios eterno. Y esta es quizás la parte donde cuando éramos jovencitos nos daba miedo, ¿verdad? Veíamos las imágenes de aquellos libros que daban los testigos de Jehová. Aquel libro amarillo, ¿se acuerdan? Que todos lo teníamos en la casa. Mi libro de historia bíblica se llamaba. Y veíamos cómo el fuego caía. Hermanos, la iglesia ya no estará cuando este mundo sea condenado. No estará. Entonces, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué tener miedo, hermanos? El Apocalipsis, yo me acuerdo que cuando se ponía la gran tormenta, un amigo me decía: mire, viene el Apocalipsis, hermanos. No, el Apocalipsis no está lleno de cosas tremendas, pero para nosotros debe ser de alegría saber que el tiempo está avanzando para nuestra redención, hermanos. El tiempo está avanzando para nuestra redención. Ni su carro, ni su casa, ni mi piano, ni todo lo lindo que yo pueda tener en esta tierra
se compara, hermanos, ni siquiera mínimamente a la dicha que tendremos de estar un día en la eternidad con el Señor. Las penas, los problemas, las tribulaciones, los malos entendidos, las deudas, ya no habrá deudas, hermanos. El banco borrará toda deuda. Aleluya. Ya no habrá llamadas de cobradores, hermanos. ¿Se alegran por eso? Amén. Ya no habrá que pagar la gasolina, ya nada, hermanos. Nada se compara a lo hermoso de estar un día con el Señor. Pero, ahí viene el pero, Dios un día derramará su ira sobre este mundo. Ustedes lo pueden leer, las copas serán derramadas. Pero la iglesia del Señor, hermanos, aleluya. Por eso debemos perseverar. Cada final de cada carta dice: al que venciere, el Señor, al que venciere, al que venciere, al que venciere, etcétera, etcétera, etcétera. Y hermanos, la iglesia de Filadelfia estaba rodeada por hombres y mujeres que la aborrecían. Los judíos lo veían de menos. Los judíos lo rechazaban. Y ellos, hermanos, habían guardado la palabra de la paciencia. Hermanos, que es algo que también nosotros debemos aprender a guardar. Miren, hermanos queridos, nosotros vamos a tener que aprender paciencia sí o sí. Nos guste o no nos guste, vamos a tener que aprender a tener paciencia. Y pídale al Señor que se la dé, porque si usted no aprende a tener paciencia, se puede amargar, se puede enfermar, se puede enojar. Pueden pasar muchas cosas que no valen la pena, hermanos, ni para mi salud, ni para el Señor que es tan fiel. Vamos a tener que aprender a tener paciencia. ¿Cuál es su situación ahora? A veces será así de rápido, otras no será así de rápido. Pero a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. El Señor es nuestro sustento, hermanos. Él es quien nos da, Él es quien nos provee, Él es quien nos sustenta, aleluya. Él es, pero hay que aprender a manejar la paciencia. No a tenerla porque hay que tenerla y punto. A manejarla. No hay nada más lindo cuando una persona, que un cristiano, un hijo de Dios dice: yo estoy atravesando una situación difícil, yo ya hice mi parte. Atención a eso. Yo ya hice mi parte, porque es un trabajo de dos. El Señor espera. El Señor dice: voy a esperar a que Abraham ordene su vida. Y yo sigo dando vueltas y creyendo que es por mi fuerza. Y Dios dice: bueno, te espero. Si no, pregúntenle al pueblo de Israel. Lo que un camino que tardaría 40 días, tardó 40 años. ¿Por qué? Porque no dejaban de renegar. ¿Por qué? Porque no dejaban de murmurar. ¿Por qué? Porque no dejaban de pecar. ¿Por qué? Porque no dejaban de tener ídolos, hermanos. Yo hago mi parte. Yo ordeno mi vida. Yo pido perdón al que tengo que pedirle. Yo perdono al que tengo que pedirle. Yo me congrego. Yo doy, aunque sea poquito. Nunca diré que lo traigan a la iglesia. Den, hermanos, denle al necesitado. Denle o denle. Denle al que necesita en el semáforo. Hermanos, más bienaventurado es dar que recibir. No da el que tiene más, da el que quiere. La cantidad en el cielo no es importante. ¿Sabían eso? La cantidad en el cielo no es importante. Lo que es importante en el cielo es la actitud del corazón. Centavos, $1. Al mesero que lo atendió, dele. Yo hago mi parte. Él hará la de él. Ok, siguiente parte, hermanos. Dice que él, en cualquier caso, en resumen, de una u otra forma, los cristianos de Filadelfia habían perseverado fielmente a través de las pruebas y las dificultades. Ahora dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar
a los que moran sobre la tierra. ¿Ok? Teologicemos un poquito. En este caso, probablemente la carta les está hablando de que el imperio romano se iba a expandir. ¿Expandir? Expander. Se me olvida, hermano, ustedes ya saben que tengo conflicto, el inglés y el español. No, no es cierto. Entonces, el imperio romano iba a crecer tanto que la persecución iba a venir. Entonces, probablemente en ese tiempo, siendo muy teólogos, les está advirtiendo de eso a la iglesia que está en Filadelfia. Miren que va a venir una prueba tremenda, pero yo los guardaré y probaré a los moradores de la tierra, a todos. Ahora, ¿cuál es la prueba tremenda, hermanos, que esperamos para este mundo? Mateo capítulo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, versículo 7, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Ok? Lo que esperamos, hermanos, para este mundo es la tribulación y la gran tribulación que un día vendrá para este mundo. ¿Ok? Ahora bien, quiero hablar un poco de eso, pero antes aclarar un punto. Yo creo que habrá un arrebatamiento pre-tribulación. Eso, exactamente eso, gracias. Ya saben mi problema. Yo creo, es mi fe, que habrá un arrebatamiento exactamente eso. Usted puede no creerlo y creer que será en medio. O usted puede creer que será hasta el final. Pero hermanos, somos hermanos en Cristo. Yo no entiendo por qué la iglesia del Señor pierde el tiempo haciendo debates, insultándose casi, tirándose, llamándose de tontos, cuando el otro cree que será en medio o el otro cree que será al final. Al final, hermanos, la Biblia nos da puntos para ambos términos. Yo no puedo afirmar con mi vida que será eso es lo que yo creo. Pero tampoco alguien puede afirmar y decir: Abraham, eres un analfabeta espiritual. Será en medio. ¿Por qué? Porque la palabra dice esto. No. Lo que sí puedo asegurarles, con la Biblia en la mano y en el corazón, es que un día habrá un arrebatamiento, habrá bodas del Cordero, mientras esta tierra será juzgada. Eso es lo que debemos mantener. Yo no entiendo eso, me duele mucho, porque que los pretribulacionarios, hermanos, es lo que yo creo. ¿Y por qué lo creo? ¿Por qué lo creo? Fíjense por qué lo creo. Por razones como esta, yo sigo creyendo en el arrebatamiento antes de la tribulación. Dios siempre guardó a sus escogidos. Ejemplo, el diluvio. El Señor le dijo a Noé: haz un arca y pídele a todos los que quieran que entren. La gente se burló de Noé
pero el Señor preservó la vida de Noé y su familia. Número uno. Número dos, Sodoma y Gomorra. Otra vez Dios diciéndole a Abraham: busca 40 justos, no hay. 30, no hay. 10, no hay. Ok, ¿quiénes son nada más? Lot y su familia. Dile a Lot y su familia que huyan. Preservó la vida de Lot. Que la mujer volvió hacia atrás, esa es otra historia. Pero el plan de Dios era que hasta ella se salvara. ¿Por qué ella volvió atrás? Por el amor a las cosas materiales. Hermanos, nada se compara con ese futuro con el Señor. Atención a eso. Número 2, Lot. Número 3, las plagas de Egipto. Israel tenía luz en sus casas mientras había oscuridad en la casa de los egipcios. No habían ranas en las casas de los israelitas, hermanos. No habían moscas y sus primogénitos no murieron. Pero de algo estamos seguros, hermanos queridos, es que la ira de Dios caerá sobre este mundo. Y yo tengo fe que ya no estaremos. Ahora bien, si nos morimos antes, estaremos con el Señor más pronto. Que esa es una teología de la muerte que yo le llamo. Que nuestra carne le es difícil entender. Paul Washer, ¿alguien sabe quién es Paul Washer? ¿Sí? Búsquenlo, es un teólogo con mucho valor. Al igual que Miguel Núñez, al igual que Chuy Olivares, que son personas que yo recomiendo. Sugel Michelén es otro que yo recomiendo. Son excelentes predicadores bíblicos, hermanos. Paul Washer, que acaba de tener un infarto hace unos meses, no quedó muy bien del corazón. Pero Paul Washer dice: no importa, estoy más cerca de estar con el Señor. Claro, a nuestra carne le cuesta entenderlo, pero si a su carne le cuesta, que su espíritu sepa lo siguiente: cada día estamos más cerca de nuestra redención. Cuesta entenderlo porque no nos queremos morir. Las pupusas son maravillosas, hermanos. Manejar un carro lindo es genial. Conocer Europa para algunos que ya han ido, los que alguna vez quieren ir. Qué lindo, ¿no? Montarse a un avión, hermanos, ¿verdad? Hermoso. Ver los paisajes. Qué lindo, ¿verdad? Tener zapatos lindos. El iPhone 46 que ya va a salir pronto también. Todo eso es hermoso. Disfrutar de sus hijos. Mi mamá, su pesar era que me dejaba a mí, a su niño de 34 años. Para su mamá, usted seguirá siendo su niño. Y mi madre, ese día que murió, va a tener 10 años de eso. Me esperó hasta que yo llegara, ya en sus últimos momentos agonizando. Ese es el amor de una madre. No se puede juzgar. Es así. Pero Dios tendrá cuidado de sus hijos. Dios tendrá cuidado de sus nietos. Y ni el amor de un hijo, de un padre, de una madre se compara al amor maravilloso de nuestro amado y gran Señor y Salvador Jesús. Hermano, nadie murió en la cruz por usted, solamente Cristo. Así que cada día que se levante, cada año que cumpla de vida, sepa, dígale a su alma: alma mía, no te olvides que hoy que ya cumplí tantos años, estoy más cerca de la redención, de estar con Cristo. Aleluya, hermanos. Verso 11: he aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. Y hermanos, escuchen esto: su venida está cerca. No sé si lo veremos. Eso solo le corresponde al Padre. Nadie puede pronosticar. Se puede especular un poco con referencia teológica. 70 semanas de Daniel, lo que Jesús dijo en el capítulo 24 de Mateo. Se puede especular, pero el día y la hora nadie la sabe.
La palabra nos pide velar y orar. Como las vírgenes, ¿no? 5 insensatas y 5 con sus lámparas llenas. Seamos del club de las vírgenes con lámparas llenas, hermanos. Que nuestro corazón arda, que nuestro corazón arda por su venida. Amemos la venida de Cristo. Escuchen esto, no me levanten la mano, a mí se me olvida. ¿Cuántos oraron para que el Señor venga? A veces la palabra dice al final de Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Y si no vemos su venida, hermanos, estaremos con Él cuando muramos. Siguiente parte, retén lo que tienes. ¿Estamos bien en ese versículo? Versículo que les dije 11, ¿verdad? He aquí yo vengo pronto. Y esto es muy importante. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuando la carta le dice a la iglesia en Filadelfia, retén lo que tienes, evidentemente le está diciendo lo bueno. Ok, estudiando yo un poquito, saqué 6 cosas que la iglesia de Filadelfia tenía. ¿Están listos? Número 1, poca fuerza. Eso es lo primero que tiene. Tienes poca fuerza. La poca fuerza de esta iglesia, escuchen esto, hermanos, es una de las cosas que hizo que esta iglesia se mantuviera en pie, firme en la palabra. La poca fuerza de esta iglesia. Eran poco influencers, tenían pocos seguidores en las redes sociales. ¿Sí? Si hoy tuviera Facebook Filadelfia, no tendría muchos. Tendría poca fuerza, pocos influencers, no saldría en la tele. Bueno, tal vez ahora sí, porque hay canales personales, etcétera. Pero esa poca fuerza hacía que esta iglesia tuviera los pies bien puestos en la tierra. Número 2, paciencia. Ya lo hablamos, ¿verdad? Ha guardado la palabra de mi paciencia. Número 3, tenían convicción. Número 1, poca fuerza. Número 2, paciencia. Número 3, convicción. No negaste mi nombre. Solo los que tienen convicción no niegan el nombre de Cristo. Puede golpearlos alguien, pueden dañarlos, puede un líder maltratarlos, puede un pastor rechazarlos. Pero quien tiene convicción de Cristo, por eso es necesario que la iglesia le dé vuelta a la ecuación, hermanos. La palabra dice, puestos los ojos en Cristo, no en tu pastor, no en su líder espiritual. Puestos los ojos en Cristo. Número 4, tenían algo, el rechazo de los judíos. Y le pide el Espíritu a la iglesia que no pierdan eso. ¿Qué cosa, no? Porque nosotros, hermanos, cuando alguien nos rechaza, ¿qué esperamos de Dios para nosotros? Señor, sé un Dios justo. Tú lo vas a quemar en el nombre de Jesús. No, hermanos. A veces el rechazo de las personas es necesario. Fíjense qué complicado, ¿no? A veces que la gente no nos abrace como quisiéramos. Siempre es bueno tener a alguien que no nos aplauda tanto. Siempre es bueno tener a alguien que no nos celebre tanto. Porque por lo general, yo les decía la vez pasada, el humano no está diseñado para recibir demasiado aplauso. Se pierde, se extravía. El pastor que tiene demasiado amor y demasiada, oh pastor, cuando usted no predica, yo siento que la ausencia de los ángeles está allí. No, hermanos. Si una de las cosas que a mí me enfermaron, tengo testigos aquí, en aquellos años, era que yo era el niño prodigio de la música. La gente me decía, cuando tú no estés, cuando tú no ministras, oh, aquí, mentira, hermano, es el enemigo. El diablo es el padre de mentira. El Espíritu Santo está, tengamos una batería bien ecualizada o no. Lo que a nosotros nos interesa es
que el Señor se mueva en la congregación, no la música. Miren la pandemia. ¿Cuál iglesia y 5 cultos y un culto y vigilia? Se terminó, hermanos. Y la pandemia lo único que puso en evidencia fue dónde estaba parada la iglesia de Cristo. Y miren cómo terminó esto. Templos vacíos, iglesia grandota reduciendo cultos, porque la gente cuando fue estremecida, en vez de correr a Cristo, corrieron a la distancia más lejana de Él. No todos, claro está. Hay otros que tenían razones válidas, justificadas, padres ancianos, etcétera, está bien. Pero la pandemia alejó, enfrió a la gente. Usted puede congregarse todos los domingos, todos los lunes, martes, jueves, y su corazón estar lejos del Señor. Y usted puede no congregarse por alguna razón válida y en su corazón arder en la presencia del Señor. No nos confundamos. No estoy diciendo que congregarnos es lo que nos da fuerza. Nos ayuda, porque el estar juntos es bíblico. Pero el corazón, usted decide personalmente. Aviva el fuego del don, le dijo Pablo a Timoteo. Número 5, tenían el amor de Dios. Ahí lo dice. Tenían, para que la gente vea, le dice, que eres amado por mí. Tenían el amor de Dios. Hermanos queridos, que eso nos baste. Quizá usted no tenga todo lo que usted anhela, pero hay algo que usted tiene y yo, que eso no lo compra el dinero. El amor de Dios y su bondad. Eso no lo compra el dinero, hermanos. El amor de Dios cuando estoy fuerte. Oh, cuando camino con la Biblia, aleluya, hermanos, y me despierto y lo primero que hago es decirle, Señor, te alabo, aleluya, gloria a Dios. Y cuando no estoy tan fuerte y me siento débil, y en vez de oír a música cristiana me dan ganas de oír al Buki, hermanos, y lo pongo ahí. También el amor de Dios está sobre mí. También cuando no me levanto optimista, también hay días en los que quisiera no ir a la iglesia. Hay días también en los que quisiera, ¿por qué? En los que pregunto más de la cuenta. Hay días en los que reclamo un poquito más. El amor de Dios también está allí conmigo. En lo alto, en lo bajo, en la tormenta, en la calma. Su amor también está allí conmigo, porque Él es Dios, hermanos. Cuando peco, Él está allí conmigo. Cuando estoy triste, cuando estoy angustiado, su amor está allí conmigo. Aleluya. Que ninguno, el versículo 11 dice que ninguno tome tu corona. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, Saúl fue reemplazado por David. Atención a esto. Saúl era el rey, pero Saúl no dio el ancho, desobedeció. O sea, lo que la carta le está diciendo a la iglesia es, miren, ustedes están bien, lo felicito, un aplauso para ustedes, están bien, pero ten cuidado que ninguno tome tu corona. Judas fue reemplazado por Matías. Y los judíos, hermanos, han sido reemplazados momentáneamente por la iglesia. Ellos son el pueblo del Señor y lo que ustedes quieran. Pero ahora la iglesia ha tomado el lugar de los judíos. Cuando la iglesia se vaya, otra vez los judíos tomarán su lugar. Entonces, hermanos, escuchen esto. No es como comienzas, sino como terminas lo que vale delante de Dios. No es como comienzas, sino como terminas lo que vale delante de Dios. Esta iglesia estaba bien, muy bien, pero el Señor les advierte, hermanos, Él nos advierte.
cuídense. Hombres, cuídense. Ya saben a lo que me refiero. Hombres, cuidémonos. De la F, la otra F y la otra F. Cuidémonos. Podemos haber fallado en el pasado, pero el Señor nos ha perdonado, amén. Pero cuidémonos de no fallar. Cuidémonos, hermanos, ¿por qué? Porque eso es lo que Dios nos pide. No vayas a dejar que alguien más tome tu corona. Hermanas, cuídense también. Cuídense mucho. Sean fieles al Señor, oren. Hijos, cuídense en el nombre del Señor. No es como comienzas, sino como terminas lo que vale delante de Dios. Vamos terminando. Dice que en el versículo 12, la recompensa a los que retienen lo que tienen, es que dice que yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Esto quiere decir, hermanos, que no solo serán bienvenidos en la casa de Dios, sino que formarán parte de Él como columnas inamovibles. Y por lo tanto nunca tendrán que salir de allí. Esta es una promesa que da seguridad a los creyentes en Filadelfia, que a causa de los frecuentes terremotos estaban acostumbrados a tener que salir huyendo constantemente de sus casas. ¿Cuántos se acuerdan del terremoto del 2001? Los dos terremotos, sí. Yo bromeaba hace unos días con Andrea y familia y les digo, nosotros allá en el pueblo, como la casa era de adobe, se dañó por el terremoto del 13 de enero de 2001. Y nos fuimos a dormir al patio de la iglesia. Ahí estuvimos. Ahí aguantamos frío, hermanos, porque se venían frentes fríos. Dormimos como un mes porque habían muchas réplicas, ¿se acuerdan? Muchas réplicas. Esta gente, hermanos, los terremotos los sacaban de sus casas. Es que para los que no estuvieron el domingo pasado, una de las particularidades de Filadelfia era que habían terremotos a cada rato. Y entonces tenían que salir, pero como el Señor es tan cuidadoso en los detalles, les dice, miren, ahora yo a ustedes que han sufrido tanto terremoto, a ustedes los haré columnas del templo del Señor. Y a nosotros, hermanos queridos, en este tiempo debemos pedirle al Señor que seamos columnas fuertes, inamovibles, hermanos, como una palmera. ¿Por qué? Porque los vientos de doctrina vienen de todos lados. Los vientos de doctrinas, las falsas profecías, las falsas enseñanzas están hoy más que nunca a la luz del día. Hermanos, atentos, 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 por favor. No todo el que predica con un libro abierto está hablando la verdad del Señor. A mí me molestaba mucho. Ya ven que el acceso que tenemos a las redes sociales, me molestaba mucho, hermano, ver a un hombre decirle a la gente, ustedes tienen que diezmar aunque los hayan echado de sus trabajos. Si no tienen, de lo que no tienen, tienen que diezmar. Hermanos queridos, y si ustedes leen los comentarios a esta aseveración tan extraviada, son miles y miles de comentarios que dicen, amén, yo lo creo. Papi espiritual, yo lo creo, lo recibo. Me acaban de despedir de mi trabajo, pero yo sigo siendo fiel y doy porque usted se lo merece, Padre espiritual. Hermanos queridos, una de las cosas más fuertes que habrá en este tiempo, previo a la venida de Cristo,
es la apostasía, y seguido de la apostasía, la ceguera espiritual de muchos. Pero yo les tengo el antídoto, hermanos, ya sea para ustedes o para alguien que usted conozca. El antídoto contra la ceguera espiritual es este: la persona que escudriña la palabra del Señor, la persona que lee, que estudia, que vive la palabra del Señor, nadie podrá venir a quitarle lo que no tiene que quitarle. Hermanos, no es cierto que usted tiene que diezmar de su deuda, como predican algunos. No es cierto, porque no es la cantidad. Hermanos queridos, un día hablaremos profundamente del dar. Esto incluye ofrenda o diezmo. Un día hablaremos de esto. Pero previamente les puedo decir, hermanos, que nadie los engañe. Cuidado con quien están oyendo en las redes sociales. Cuidado con quien están oyendo. Cuidado con esos mensajes emotivos que hasta les ponen música de fondo, ¿no? Entre más grita el hombre allí, los platos suenan más fuerte. No es cierto. No es cierto que el diezmo era el árbol de la vida en el huerto del Edén. No es cierto. No es verdad. No es cierto que usted tiene que ser rico para bendecir a alguien más. No es verdad. Usted puede tener muy poco y ser de bendición para alguien más. No es cierto que su pastor tiene que andar en un carro del año con un traje Armani para poder usted ser bendecido. No es verdad. No es cierto que, tristemente, ahora alguno está diciendo que se haga socio de la iglesia que él pastorea para que usted pueda obtener, entre más diezmo da, usted va a obtener una mansión más grande en el cielo. Mentira del diablo, hermanos queridos. Fíjate, Luisito, mentiras. No sé por qué estoy mencionando tan profundamente esto, pero es necesario, hermanos, que entendamos esto. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, final, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí hay dos particularidades. Dice el nombre de Dios y el nuevo nombre de Cristo. Son dos cosas que por más que estudie, por más que averigüe, no tengo ninguna interpretación para darles, porque esos misterios solamente le corresponden a Dios. Y no me da pena decirlo, porque no entiendo cuando dice el nombre de mi Dios. Para mí es Jehová de los ejércitos, Yahweh, Yeshua. Pero esto, el nombre de mi Dios y el nuevo nombre de Cristo, hermanos, no está por ninguna parte en los 66 libros de la Biblia. Solamente he hecho mano de lo que dice Deuteronomio 29, 29. Si puedes, mi vida, ponerlo, te lo agradecería mucho. Deuteronomio 29, 29. Antes de leerlo, lo que sí puedo decirles es cuando dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Si hay algo que entiendo es que somos propiedad de Cristo. Y que en vez de un sello de pecado 666, pondrá en nosotros el nombre de Dios. Deuteronomio 29, 29. Para esto, hermanos, derrota a muchos que creen que tienen toda la verdad y todo el conocimiento. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas, hermanos, que por más que usted estudie, no las va a entender. Es más, prima, entre más estudias a Dios, sales con más preguntas que con respuestas. Porque Dios es, hermanos, ni siquiera hay una palabra, infinito, tal vez se me ocurre.
nuestra mente no es, bueno, imagínense. Lo que sí sé es que somos propiedad del Señor, hermanos, y que su venida está pronta. Que se cuiden, que nos cuidemos. Miren los tiempos tan duros que estamos viviendo. Cuidémonos. No negociemos nuestra corona. No dejemos que alguien más la tome, es nuestra. ¿Qué corona? La corona de la vida, hermanos, que el Señor ha prometido para los que le aman. Esta ha sido, hermanos, la iglesia en la ciudad de Filadelfia. Nos queda la última, el próximo domingo, si el Señor nos lo permite, la iglesia La Odisea, que es una iglesia también con muchas cosas tristes que estudiaremos en este lugar, si el Señor lo quiere. Padre, te damos gracias.